Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vida Estoica. Un lugar donde comparto mi experiencia, mi conocimiento, mi viaje de aprendiz a través del estoicismo moderno, a través de este compás, esta brújula moral que sirve como sistema operativo para poder no naufragar en este mundo en el que vivimos y intentar llevar una buena vida en base a la virtud, a los principios, a los valores, lo que importa. Como decía Séneca, lo único que importa es vivir una vida virtuosa. Y como yo añado, el deseo, el control y la acción debe ser guiada solo por los principios de cada uno. Eso es lo que importa. Hoy trato un nuevo episodio con una nueva pregunta de otro de los miembros de la comunidad de esta escuela de estoicismo moderno que estamos poco a poco construyendo entre todos y sobre todo entre personas como tú que ayudáis y contribuís a que esto sea posible. Hoy Ávida Dólar preguntaba, leo la pregunta textualmente. Hola Isra, me gustaría saber si es posible realizar una síntesis entre el pensamiento de Nietzsche y el estoicismo, pues en muchos pasajes los alaba, en otros los critica y en otros los pone por encima de la moral cristiana a pesar de criticarles. En un pasaje, si no recuerdo mal, se llama a sí mismo uno de los últimos estoicos o algo parecido, y luego reniega de ellos, pero con la creación de la teoría del eterno retorno y el amor fati. Lo que entonces está creando es una suerte de estoicismo cósmico. Brillante pregunta, Ávida Dólar. Brillante pregunta. Una síntesis entre el pensamiento de Nietzsche y el estoicismo. Bien, yo no soy un gran seguidor de Nietzsche. He leído su obra algo, pero no soy un gran conocedor, por lo tanto no podría dar una síntesis coherente, una síntesis bien argumentada y una síntesis como creo que una pregunta como esta o una petición como esta merece. Yo no sería la persona idónea para dar una síntesis, pero quizá alguien que está viendo este vídeo sí que podría ser la persona idónea. Totalmente. Entonces, si alguno de los que estáis viendo este vídeo creéis que podéis responder a esta pregunta de Ávida Dólar, por favor, dejadla en los comentarios. Si es posible realizar una síntesis entre el pensamiento de Nietzsche y el estoicismo. Aquí, ya que estamos en este vídeo y ya que me has hecho la pregunta, voy a explicar mi muy baja, humilde, poco elaborada y trabajada síntesis. Y es que Nietzsche no era un fan del estoicismo, porque los estoicos encuentran su vida más como un compás moral, pero Nietzsche lo utilizaba más como para burlarse del destino, ¿no? Sobre todo para crear una piel que evitara el sufrimiento, como él veía el estoicismo, ¿no? Como crear una insensibilidad para no vivir alegría ni vivir tristeza. Entonces, Nietzsche, que pensaba así, decía, una vida de tal manera nunca puede ser diseñada para los más elevados espíritus, ¿no? Aún así no creo que esa sea la definición correcta de estoicismo, pero esa era la definición y la aproximación de Nietzsche al estoicismo. Así que, a pesar de cómo condenaba el estoicismo y las actitudes, su idea de
su idea de recurrencia eterna era la misma que el estoicismo, ¿no? Entonces, Nietzsche es famoso por estar dispuesto a reconocer su idea de que su pensamiento no fue original de él mismo. Algo tiene que ver con el estoicismo. Y sobre todo, no solo con el estoicismo, sino con la escuela de Epicuro. ¿Por qué? Por diferentes razones. Creo que la versión de que todo pasó por lo que ha pasado en el universo, y todo lo que ha pasado es lo que ha pasado en el universo, es idénticamente parecida a la de los estoicos y Epicuro, ¿no? Para los estoicos, la recurrencia eterna era un ítem de doctrina científica, ¿no? Como un reclamo cosmológico real, ¿vale? Mientras Nietzsche no estaba muy alineado con la verdad científica, podemos llamarlo así. Pero sino cómo ese hecho podría ayudar a la gente en realidad, el hecho de la recurrencia eterna. ¿Cómo podría ayudar a la gente a vivir sus vidas? Entonces parece que hay una similaridad más superficial entre Nietzsche y los estoicos, ¿no? Sobre todo en la teoría. Y creo que comparar las palabras de Nietzsche con... Creo que si comparamos las palabras de Nietzsche con con las cartas de Séneca, nos daremos cuenta de que hay mucha similitud. Porque Nietzsche habla del gran peso, ¿no? ¿Qué pasa si un día un demonio nos roba la soledad y te dice: esta vida, ahora que tú has vivido, la tendrás una y miles de veces más, como decía él, y no habrá nada nuevo, pero cada dolor, cada felicidad, cada pensamiento y cada cosa que has vivido, pequeño o grande en tu vida, te volverá y te volverá y te volverá de la misma forma y secuencia, incluso todo lo que puedas haber vivido. Entonces la hora de tu vaso eterno se dará la vuelta y volverá una y otra vez, y siempre serás lo mismo. Eso es lo que decía Séneca en un pasaje que se llama el gran peso. Pero Séneca, en cambio, decía: ¿no te lanzarías tú mismo a ese destino? ¿No preferirías vivir la vida una vez más que innumerables veces que no hayas podido vivirla? Yo creo que como decía, los estoicos se recurren a algo más cosmológico, a algo más universal, a algo donde hay una convicción como del universo como un ser vivo, como un ser existente, ¿no? Lo cual a veces llaman Zeus o Dios. En cambio, Nietzsche se retrae mucho más de esa idea. No piensa tanto en eso. Yo creo que al final la valoración de Nietzsche sobre la filosofía a lo largo de su obra es un poco diferente, porque a pesar de los puntos de encuentro que se establecen, no hay una forma en la que ambos converjan, si bien en eliminar el sufrimiento, gestionando la emoción, si bien de hecho, Nietzsche hablaba sobre los estoicos como la filosofía que se burla del destino.
Sería interesante ver cómo los estoicos hablaban de Nietzsche, si hubieran tenido la oportunidad de conocerlos. Aunque me da que los estoicos no dedicarían ni una sola palabra a Nietzsche, por su complexión, por su ADN, por el ADN estoico. Entonces, bueno, aquí he añadido un poco de mi experiencia y de lo que creo que podría añadir. Del resto no tengo más idea, no sé más, no llego a más, no entiendo más. Así que espero a vida dólar que haya podido ser un poco útil, y espero que alguien de la comunidad de esta escuela de estoicismo moderno que a cada vídeo que pasa vamos construyendo y somos más, pueda responderte. Sería fenomenal. Con toda la humildad, honestidad y con todo lo que puedo añadir. Seguimos y el viaje siempre continúa. Seguimos aprendiendo. Hoy he aprendido algo más.